It's really exciting that the Transformations 2019 conference will be held in Santiago, Chile. Transformations is a concept that has global significance, and we know that transformations are happening everywhere and that there's knowledge, expertise, and experience in so many corners of the world. So sharing and experiencing these transformation conferences in new contexts is exciting and very welcoming. ¿Por qué en Chile, mi hermano? ¿Por qué en Chile? Porque necesitamos reflexionar desde nuestras prácticas, desde nuestras vivencias, desde nuestras realidades, diferentes maneras de transformar, ¿no? Transformar para la unidad, transformar para un mundo mejor, transformar para un futuro mejor. En América Latina hay muchísimas cosas interesantes que han surgido en los últimos 10 años, 20 años, que mucha gente del resto del mundo no conoce. Y Chile será un buen lugar para dar a conocer toda esa realidad al resto del mundo. Es importante que la próxima conferencia de transformaciones sea en Chile. Creo que parte del cambio de paradigma que queremos lograr con este tipo de trabajo es realmente cambiar el sistema desde todo punto de vista. Las últimas 3 conferencias que se han hecho de transformaciones han sido en Noruega, en Suecia y ahora en el Reino Unido. Qué importante que la próxima sea con voces que vienen del sur global. Parte del cambio, como decía, que queremos traer o de la crítica que estamos haciendo realmente, es que todo el sistema académico y todo el sistema incluso de cómo se está enmarcando lo que es la adaptación al cambio climático y muchos procesos de desarrollo es muy del norte hacia el sur, de top down, de arriba hacia abajo. Y en cierta forma estas conferencias, que son maravillosas, también perpetúan un poco esa visión de que aquí se crea el conocimiento y luego lo implementamos en otro lugar. It's actually really important to hold these kind of transformative conferences, not just in spaces like Scotland, but really also in southern countries, whatever you want to call, where these conferences don't happen as often. And we always talk about diverse kind of knowledges, and the Western knowledge has been so inculcated in a certain way of looking at the world, and I think we have so much more richness to gain from mixing up and pluralizing our ways of looking at the world and reconnecting to some of the wisdom and indigenous ways of seeing the world that are maybe still more strongly held in some of those countries. Pensando en que la próxima conferencia de Transformations tenga lugar en Santiago de Chile, me parece una noticia muy positiva por muchas razones. La primera que se me ocurre es que Transformations es un tema que toca a toda la humanidad y en realidad estamos hablando mucho de ello en el norte rico, cuando el norte rico solo es una séptima parte de la humanidad, el resto está en otras partes, empezando, entre otras, quiero decir, América Latina, así que está muy bien ir allí, ¿no? La segunda es que yo creo que es muy importante que aparezcan voces nuevas en otro idioma, reflexionando sobre estos temas, porque aquí estamos hablando todo el tiempo en inglés. En este ámbito en esta conferencia dominan los países anglosajones. Está muy bien que se oigan voces del mundo, y en mi caso del mundo hispanoparlante. Y la tercera es porque yo creo que la ecuación no es que el norte rico tenga el conocimiento y el sur los problemas. El norte rico tiene un montón de problemas también y el sur también tiene un montón de conocimiento y de pensamiento. We've just had a really successful T2017 conference here in Dundee, and I'm really looking forward to T2019 in Santiago in Chile, which will focus on action and thinking, which will draw on and build on the work that we've already done in this conference on transformative practice. It provides a fantastic opportunity for us to engage with Latin America and the learning and skills that they've developed around creating transformative change. I look forward to seeing you in T2019. El concepto de transformación o adaptación transformacional es un concepto que está emergiendo con mucha fuerza en distintas disciplinas o áreas de investigación o de trabajo, como es el cambio climático. Este concepto se ha desarrollado principalmente en los países del norte y es un concepto que está recién entrando en los países del sur, en Latinoamérica, específicamente relacionado al cambio climático. Esta es una aproximación que se utiliza
en otras disciplinas y en otros campos de investigación, pero en el cambio climático en Latinoamérica está recién comenzando. ¿Y qué significa transformación? Transformación significan cambios profundos, ya sea en los sistemas sociales, en los sistemas naturales, y estos cambios profundos son cambios en las estructuras, en los valores, en la manera que la gente se comporta, en las respuestas de la sociedad. Entonces, hasta ahora, para responder al cambio climático, lo principal había sido la adaptación como respuesta, que son cambios, pero son cambios más pequeños. Nosotros decimos en ciencia cambios incrementales. Y estos son muy útiles. Depende de la complejidad y del problema y de la magnitud del problema, que en este caso es cambio climático. Los cambios adaptativos incrementales más pequeños son muy necesarios. Pero si el problema es de mayor magnitud, mayor complejidad, mayor incertidumbre, esta adaptación más incremental de menor magnitud no se puede hacer cargo, no es suficiente. Entonces ahí es donde necesitamos entonces los cambios transformacionales. Transformation is about system change for me, and I think in the environmental context it's very important to do things differently so it's more sustainable, but we have to do it with a social justice lens and think about who has a say and change power dynamics and ensure that the system can shift to listen to those who currently often have less voice and are not always getting what they need. And as we start to hear more of these voices, we're going to get a more stronger, robust, resilient system that integrates all parts of the system in a more sustainable way. Transformação, acho que acredito que envolve fazer coisas diferentes do status quo atual. Por exemplo, mudar um sistema de dar voz a comunidades marginalizadas, vulneráveis e impactadas por mudança climática. Incluir eles verdadeiramente dentro de uma gestão, uma governança para a sustentabilidade. The way that I think of transformation is that it's a fundamental change of inequitable socio-political relations. And this can be at local level, and it can be across scales and at global levels. And the key issue is whether it moves towards normative outcomes of reducing inequity and poverty. Transformación para mí debe ser cambio profundo. Hay muchos cambios, pero esperaríamos que fuera un cambio de estructura, un cambio que significara cambios en prácticas, en procesos y que pudiera verse. There are several reasons, not just one, why your initiative to set up this transformation conference, the fourth one in Chile, and take it to your kind of challenge. Firstly, I believe that the challenge for transformation is global. So whatever community you're in, nobody can escape the planetary consequences of what's happening anywhere else on the planet. We live in a very, not just an interconnected world digitally now, but interconnected by the planetary systems in a way that we haven't experienced before. Secondly, I think that each culture has enormous potential for creativity that can differentiate it from others, like what we might do here in Europe, and come up with initiatives, ideas and examples that will be an inspiration to everybody. Transformation is an issue that is global, and there's so much going on right now, and so many important
we've just had T2017, which focused on transformations in practice, and T2019 is going to focus on action and learning. Is that right? Action and thinking. Action and thinking. A ver. Pero dime a cámara acción, no sé, algo. Acción.